El director ejecutivo sorprende a una camarera negra usando su computadora y luego ve un código que lo deja sin palabras. ¿Y si la silenciosa camarera a la que nunca le habías prestado mucha atención tuviera la clave para asegurar el futuro de todo tu imperio? Sus días estaban llenos de reuniones, estrategias y decisiones constantes. Confiaba ciegamente en sus sistemas y en su personal. Cada persona era elegida con cuidado. Cada sistema estaba diseñado para ser el mejor. Su computadora personal, sin embargo, era otra historia. No era un dispositivo corporativo más. Era la pieza central de toda su operación, su puerta de entrada a la seguridad y los datos de toda la empresa. Era impecable, con un sistema de seguridad más hermético que Fort Knox. Pero esa noche, después de un agotador día de reuniones, algo no encajaba. James notó el tenue parpadeo de las luces de su escritorio al cruzar la puerta. Se le aceleró el pulso. Sabía que había apagado todo antes de irse. Pero allí estaba de nuevo, el suave resplandor de su escritorio y el inconfundible sonido de teclas. Entró lentamente en su oficina, recorriendo con la mirada la habitación. Lo que vio lo detuvo en seco, una mujer sentada en su escritorio, escribiendo en su ordenador. Estaba encorvada sobre el teclado, con las manos moviéndose con una velocidad y precisión impresionantes. Pero lo que lo sorprendió aún más fue que no era cualquiera de su círculo íntimo de empleados de confianza. Era Tasa, la silenciosa camarera de la cafetería, la mujer a la que apenas había reconocido durante las innumerables veces que le había servido café y almuerzo. James se quedó paralizado, con los pensamientos acelerados mientras intentaba procesar lo que veía. Tasa allí, en su oficina, frente al ordenador. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo había entrado? ¿Qué hacía allí? ¿Era una amenaza para su imperio cuidadosamente forjado? ¿O había descubierto una debilidad en su supuestamente impenetrable seguridad? ¿Puedo ayudarle?, preguntó James finalmente, con voz tranquila, pero con un matiz de sospecha. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero esta no era una situación que pudiera ignorar. La idea de que alguien, cualquiera, pudiera acceder a su sistema sin permiso lo sacudió. Tasa giró la cabeza, claramente sorprendida por su entrada. Por un breve instante, su rostro se llenó de pánico, pero rápidamente se transformó en una expresión serena. Se levantó lentamente, como si no supiera qué decir. Lo siento, señor Carter, dijo con voz firme, aunque sus ojos delataban un atisbo de nerviosismo. Solo necesitaba hacer algo, y su sistema era el único que podía acceder a los archivos. James la miró fijamente, intentando procesar las palabras. Esto no tenía sentido. ¿Por qué está en mi ordenador?, preguntó de nuevo, en voz baja, pero ahora confusa y un dejo de frustración. Llevas años aquí, pero nunca supe que tuvieras autorización para acceder a este sistema. Tasa dudó un buen rato. Su mirada se posó en la pantalla del ordenador antes de encontrarse con la de él. Trabajaba en ciberseguridad, señor Carter, dijo, con la voz cada vez más firme. Sé cómo entrar en los sistemas, cómo solucionar los puntos débiles. Simplemente noté algunas cosas en la red y pensé que podía ayudar. James sintió que se le iba la cara. Tasa, la mujer que le había estado sirviendo café y comida durante años, no era una empleada cualquiera. Era una ex experta en ciberseguridad y había estado sentada en su oficina accediendo a su sistema sin ser detectada. Usted trabajaba en ciberseguridad, repitió James, con la incredulidad invadiéndole los sentidos. Y ha estado trabajando aquí en la cafetería todo este tiempo. ¿Por qué no se lo dijo a nadie? Tasa apartó la mirada brevemente, evitando su mirada. Se removió incómoda, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre el escritorio mientras hablaba. Quería un cambio, señor Carter. No quería foco. Solo quería una vida más sencilla, pero no podía ignorar las fallas de tu sistema una vez que las noté. James apenas podía procesar lo que estaba oyendo. Esto era más que una coincidencia.
Tasa no era solo alguien que había entrado en su oficina por error. Era una hacker experta que había trabajado en el mismo campo que él dominaba, solo que había elegido una vida tranquila, lejos del caos de los trabajos de alto perfil. Tenía las habilidades para cambiar por completo la trayectoria de su empresa. Sin embargo, él nunca se había dado cuenta. ¿Qué tipo de fallas?, preguntó James, con la voz llena de una creciente sensación de urgencia. Su mente aún intentaba procesar esta revelación. Siempre se había enorgullecido del inquebrantable sistema de seguridad de su empresa. Y, sin embargo, allí estaba Tasa, una ex experta en ciberseguridad, señalando fallas que ni siquiera sabía que existían. Los ojos de Tasa recorrieron la pantalla y lentamente comenzó a tecleando. De nuevo, sus dedos se movían con fluidez sobre las teclas. El cifrado es bueno, pero hay puertas traseras. Pequeñas, pero son suficientes. Si alguien realmente quisiera, podría vulnerar su sistema. James se acercó al escritorio, mirando la pantalla con una nueva sensación de urgencia. El código no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era más que simples líneas de texto. Era un plano para comprender y manipular todo su sistema. Su complejidad lo dejó asombrado. ¿Tú construiste esto?, preguntó con un susurro de incredulidad. Tasa asintió, con expresión tranquila pero seria. He corregido algunas vulnerabilidades del sistema, pero tu equipo debería revisarlas antes de que alguien más lo haga. James respiró hondo, intentando calmarse. Había dedicado toda su carrera a forjarse una reputación de experto en ciberseguridad. Y, sin embargo, allí estaba Tasa, una mujer que había trabajado como camarera en su empresa, diciéndole que su sistema no era tan seguro como creía. La ironía no se le escapó. Esta mujer, esta humilde y modesta mujer, era quien había descubierto las debilidades de su fortaleza. ¿Dónde aprendiste todo esto?, preguntó James, con la incredulidad aún patente en su voz. Le costaba conciliar la imagen de Tasa, la mujer que servía las comidas con una sonrisa, con la que estaba sentada frente a él, escribiendo un código complicado que podía cambiarlo todo. Tasa se encogió de hombros ligeramente. Como dije, trabajaba en ciberseguridad, pero esa vida era demasiado exigente, demasiado caótica para mí. Quería algo diferente. James hizo una pausa. El silencio entre ellos era denso, cargado con el peso de su descubrimiento. Tasa acababa de mostrarle algo que podía cambiar toda su empresa. No era una camarera cualquiera. Era una prodigio que había elegido una vida más tranquila, lejos de los focos. Y ahora aquí estaba ella, sentada en su oficina, lista para ayudarlo a arreglar el mismo sistema que él había pasado años perfeccionando. Necesito tu ayuda, dijo James finalmente. Las palabras salieron antes de darse cuenta de que había tomado la decisión. Esta empresa necesita a alguien como tú. Necesito que me ayudes a construir un futuro más sólido y seguro. Tasa lo miró con ojos cautelosos, pero intrigados. No me interesa ser el centro de atención, señor Carter. Solo quiero hacer el trabajo. Sin títulos, sin dramas. James sonrió, sintiendo una sensación de alivio que lo invadía. No te necesito en el centro de atención, Tasa. Necesito tus habilidades. Necesito a alguien como tú para ayudarme a hacer que esta empresa sea a prueba de balas. Tasa consideró su oferta durante un largo momento. El silencio en la habitación pareció extenderse eternamente. Había pasado años huyendo del mundo que una vez conoció, pero ahora la llamaba de vuelta. Había las habilidades para moldear el futuro de la cibernética. ¿Pero estaba lista para sumergirse de nuevo en un mundo que había dejado atrás? Finalmente, asintió. De acuerdo, dijo con voz firme, pero en mis términos. James sintió una oleada de entusiasmo. Sabía que esta asociación podría ser revolucionaria, no solo para su empresa, sino para su propio crecimiento como líder. Lo que había comenzado como una reunión casual, un simple encuentro,
Se había convertido en una asociación que cambiaría el futuro de la ciberseguridad y tal vez incluso al propio James. Pasaron los días después de la inesperada visita de Tasa a la oficina de James. El ambiente en Cibernet había cambiado, pero nadie sabía por qué. James ya había comenzado a trabajar en una nueva dirección para la empresa, una que involucraría a Tasa, la mujer que había formado parte de la empresa durante años, pero a quien nadie había visto ni notado. Era solo otra empleada que trabajaba entre bastidores, sirviendo almuerzos y café, y sin embargo, ella era quien tenía el poder de cambiarlo todo. James no podía dejar de pensar en su conversación. Nunca había conocido a nadie como Tasa. Ella no buscaba reconocimiento ni elogios. Solo quería marcar la diferencia. Su humildad era algo que no había encontrado en su mundo de poder, y le dejó una profunda impresión. Había pasado tantos años trabajando bajo los focos, siempre buscando el próximo gran negocio, el próximo gran avance. Pero Tasa le había demostrado que el verdadero talento no necesita ser el centro de atención para brillar. Una noche, se encontró dando vueltas por su oficina, pensando en cómo convencerla de unirse a su equipo. Su propio orgullo siempre había estado ligado al éxito de la empresa. Pero ahora se daba cuenta de que necesitaba algo más que experiencia técnica. Necesitaba a alguien que pudiera ver más allá del negocio. Alguien que entendiera lo que importaba en la vida y lo que realmente hacía grande a una empresa. Tasa tenía razón. Había fallos en su sistema. Había pasado años construyendo un imperio, pero nunca había comprendido del todo el funcionamiento interno de la empresa. Tampoco había prestado atención a quienes realmente la hacían funcionar. Había construido muros alrededor de su mundo, pero Tasa había abierto la puerta a algo que él nunca supo que existía. James, creo que has cometido un error, dijo su jefe de seguridad, John, una tarde mientras estaban sentados en la sala de conferencias revisando un nuevo protocolo de seguridad. James arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? Las últimas semanas han sido raras, continuó John. Desde que te reuniste con Tasa, las cosas han sido diferentes. La gente se da cuenta de que estás dejando ir las lluvias un poco más de lo habitual. Estás confiando en más gente. Estás cambiando, James. James no pudo evitar. No estoy cambiando. Solo me estoy dando cuenta de lo que importa. Por una vez, me estoy centrando en algo más importante que el próximo contrato. John frunció el ceño. ¿Pero es eso realmente lo que Cibernet necesita ahora mismo? Siempre nos hemos centrado en el poder, el control y la dominación. Dejar ir no encaja con esa narrativa. Ya no quiero ser ese tipo de líder, respondió James. Ya no busco el poder por el poder. John abrió mucho los ojos. Entonces, ¿por qué incorporar a Tasa? Nunca antes había estado tan involucrada en la empresa. Exactamente, dijo James con voz llena de convicción. Tiene la perspicacia que necesitamos. Es un soplo de aire fresco en un mundo que se ha asfixiado con su propio éxito. John no dijo nada por un momento, pero sabía que no debía discutir con James cuando estaba tan decidido. Él simplemente asintió y continuaron con la reunión. Pero James no podía quitarse la sensación de haber encontrado algo, o mejor dicho, a alguien que podía cambiarlo todo. La vida de Tasa había sido sencilla, tranquila y llena de reflexión desde que dejó su carrera en ciberseguridad. Tras años trabajando en entornos de alta presión, se había alejado del foco de atención y había encontrado consuelo en la sencillez de una vida humilde. Disfrutaba trabajando en la cafetería de Cibernet, interactuando con los empleados que venían a comer y simplemente formando parte de algo sin el peso de las expectativas. Pero ahora, tras su conversación con James, todo había cambiado. Su oferta de unirse a su equipo le había sorprendido, pero también le había parecido lo correcto. Tasa siempre había sabido que tenía más que ofrecer al mundo, pero lo había mantenido oculto bajo capas de inseguridad y miedo al fracaso. Ahora, James le ofrecía la oportunidad de brillar, no como una artista bajo los focos, sino como alguien que ayudaría a forjar el futuro de Cibernet desde la sombra.
Pasó los siguientes días reflexionando sobre la oferta de James. Había tantas incógnitas, tantos riesgos. Se adentraría en un mundo que había dejado atrás por una razón. El mundo corporativo, con toda su política y presión, no era fácil de manejar. Pero, ¿y si esta era su oportunidad de hacer algo significativo? ¿Y si podía ayudar a James a construir algo que cambiara el mundo para mejor? En la tranquila soledad de su apartamento, Tasa daba vueltas pensando en su futuro. No la motivaban la fama ni el dinero. Los tenía en su carrera anterior, pero nunca le trajeron paz. Lo que quería ahora era algo diferente, una oportunidad de tener un impacto real en el mundo. Finalmente, tras días de deliberación, Tasa tomó una decisión. Cogió el teléfono y marcó el número de James. «Estoy dentro», dijo con voz firme pero llena de anticipación. «Te ayudaré, pero lo haré bajo mis condiciones. Sin protagonismo, solo el trabajo». La voz de James rebosaba alivio y emoción. «No te arrepentirás. Necesito a alguien como tú. Tienes las habilidades y el coraje para cambiarlo todo». A medida que Tasa se adaptaba a su nuevo puesto en Cibernet, las cosas empezaron a cambiar rápidamente. Su perspectiva y habilidades únicas resultaron invaluables para forjar el futuro de la empresa. Mientras que James siempre se había centrado en la innovación y la seguridad, Tasa aportó un nuevo enfoque. Uno que se centraba no solo en los aspectos técnicos, sino también en el lado humano del negocio. Juntos, trabajaron para crear un sistema más transparente y accesible para los clientes de la empresa, centrándose en medidas de ciberseguridad que no solo fueran efectivas, sino también éticas. Colaboraron en iniciativas que beneficiarían al mundo entero, y su colaboración comenzó a prosperar. James se dio cuenta de que, al incorporar a Tasa, no solo había conseguido una técnica experta. Había conseguido a alguien que comprendía el valor de la conexión humana, que sabía cómo equilibrar la ambición con la compasión. Ella le enseñó que el éxito no se trataba solo de construir un imperio. Se trataba de crear algo que perdurara en el tiempo, algo que dejara un impacto duradero en el mundo. Con el paso de los meses, la empresa comenzó a prosperar como nunca antes. Los sistemas eran más sólidos, más seguros y más fáciles de usar. Cibernet se convirtió en líder no solo en ciberseguridad, sino también en responsabilidad social. Y James, que antes se centraba únicamente en el control y el poder, aprendió que el verdadero liderazgo provenía de la confianza, la colaboración y la comprensión. Tasa, por otro lado, encontró una sensación de plenitud que nunca antes había conocido. No solo estaba ayudando a James a construir una empresa. Estaba ayudando a forjar un legado que sería recordado por su innovación, su integridad y su corazón. Juntos, James y Tasa habían creado algo que cambiaría el mundo. Y al hacerlo, se habían transformado la vida de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado.